Yvorne es una localidad y una parroquia del municipio de Egel en el cantón de Vaud, Suiza. En cuanto a lugares turísticos en Yvorne, algunos lugares interesantes incluyen la abadía de Saint-Maurice de Agaun, un monasterio benedictino fundado en el siglo VI con una larga historia y una impresionante arquitectura. La ciudad fortificada de Egel, una ciudad medieval con una impresionante fortaleza y una impresionante vista panorámica del Valle del Ron. El Museo de la Vitis y el vino, donde se puede aprender sobre la historia y la producción de vino en la región. El Parque Nacional del Jurásico, una impresionante área natural con senderos para caminar y excursiones guiadas. El río Ron ofrece actividades acuáticas como paseos en barco o rafting. Además de estos lugares, Yvorne también ofrece numerosas oportunidades para disfrutar de la naturaleza, como senderismo, ciclismo y esquí en invierno. En Yvorne, algunas de las principales características arquitectónicas incluyen la abadía de Saint-Maurice de Agaun, un monasterio benedictino fundado en el siglo VI con una impresionante arquitectura gótica y románica. La ciudad fortificada de Egel, una ciudad medieval con una impresionante fortaleza y una impresionante vista panorámica del Valle del Ron. Casas tradicionales de madera en el pueblo, construidas en el estilo tradicional suizo. Los edificios modernos en el área, construidos con materiales y diseños modernos. Yvorne es conocida por su rica historia y su arquitectura típica de la región. Su mezcla de estilos arquitectónicos antiguos y modernos hacen de este lugar un lugar turístico interesante para visitar. Además de lo mencionado anteriormente, Yvorne también ofrece una variedad de otros edificios y estructuras interesantes de arquitectura. Algunos de ellos son la iglesia de Saint-Pierre, un edificio religioso que data del siglo XVI con una impresionante fachada y un interior con frescos. El castillo de Yvorne, una impresionante estructura medieval construida en el siglo XVI y utilizada como residencia de verano por los abades de la abadía de Saint-Maurice de Agaun. La Casa de la Cultura, un edificio moderno que alberga una variedad de exposiciones y eventos culturales. El Hotel de Vila, un edificio histórico que alberga la administración municipal y es un ejemplo de arquitectura suiza del siglo XIX. Yvorne es un lugar turístico interesante para visitar debido a su rica historia y arquitectura. Los visitantes pueden disfrutar de una variedad de edificios y estructuras históricas y modernas, y aprender sobre la historia y la cultura de la región. La gastronomía de Yvorne se caracteriza por la utilización de productos locales y la mezcla de influencias culinarias francesas e italianas. Algunos de los platos típicos incluyen fondé, un plato tradicional suizo de queso fundido servido con pan y acompañado de vino típico de la región. Raclette, otro plato tradicional suizo que consiste en queso rallado derretido y servido con patatas y acompañado de embutidos y ensaladas. Polenta, un plato típico de la región de los Alpes italianos, que se sirve con diferentes guisos de carne o verduras. Tartiflette, plato tradicional de la región francófona de Suiza, que consiste en patatas, cebolla, nata y queso reblochón. Los vinos de la región. El vino es una parte importante de la cultura de Yvorne. El vino de la región es conocido como el Egel o Chavels. Este vino es elaborado con uvas solas y pinot noir. En cuanto a postres, uno de los más populares es la fondue de chocolate que se sirve con frutas frescas para mojar. La gastronomía de Yvorne es una mezcla de influencias culinarias francesas e italianas, y se caracteriza por la utilización de productos locales y la calidad de los ingredientes. Los visitantes pueden disfrutar de una variedad de platos tradicionales y vinos típicos de la región en los restaurantes locales.